En este pensamiento, Krishnamurti trata, bueno, uno de sus aspectos el autoengaño, que era un tema que él en su momento habló bastante. Hay bastante material sobre eso en el libro La libertad primera y última. No estoy seguro, no me acuerdo si es que hay un capítulo dedicado al autoengaño, pero en ese libro trata bastante ese tema de cómo nuestra mente, el cerebro, en su modo de percibir la realidad, tiene la capacidad de convencerse a sí mismo de algo que no es real. Tenemos, tenemos la capacidad de reprimir, negar, evadir algo, lo que es verdad, lo que es un hecho, lo que es factual, y construir una realidad paralela a los hechos. O sea, de hecho, nuestra mente, en general, la actividad egocéntrica, la actividad del pensamiento es una actividad mental, psicológica, emocional, que no encara los hechos, sino que vamos estructurando una serie de perspectivas condicionadas, culturales, sociales, etcétera, religiosas, de todo orden, nacionales, familiares, personales, que si bien responden, digamos, esos contenidos psicológicos son los que responden a los hechos de la vida, pero no lo que hacen más bien es interpretar los hechos, o sea, como proyectarles un sentido, pero no se entra en contacto directo con los hechos, sino más bien la interpretación y la interpretación de lo que nosotros hemos almacenado como información, como conocimiento, como experiencia. Perdón. El entrar en contacto directo con los hechos sería un estado de atención, de observación, no egocéntrico, no derivado o condicionado por el pasado, por la memoria. Así que la actividad autocentrada de la mente es un autoengaño y es un tema muy interesante. Normalmente nosotros nos damos cuenta de que cuando observamos a la vida de los demás, decimos, esta persona se está autoengañando, se está autoengañando con esta pareja, con esta persona, se está viviendo en un mundo ilusorio. Uno dice, ¿cómo puede, digamos, hacer eso? ¿Qué sé yo? Uno como que es curioso, pero en la vida de otros puede detectar como un tercero, ¿no es cierto?, los autos engaños de los demás, las ilusiones de los demás que no está en contacto directo con la realidad. Pero cuando uno se observa a sí mismo, por decirlo así, no puede ver eso, porque uno está dentro de esos mecanismos de autoengaño. Tengo un problema que no reconozco. Los demás ven, yo no lo veo. Yo lo niego, lo reprimo o lo justifico. Cuando digo, sí, cuando acepto que tengo ese problema, sí, pero bueno, todo el mundo es así. ¿Cuál es el problema? O sea, justifico. O lo reprimo, o lo niego, o lo rechazo, o lo ignoro.
pero no veo directamente ese problema. Y hay muchos como mecanismos de autoengaño, ¿cierto? Bueno, en este pensamiento, Krishnamurti nos dice que mientras estemos en ese proceso de autoengaño, o sea, atrapados en las estructuras condicionadas de la mente, que es básicamente estar en un mundo paralelo a la realidad, paralelo a los hechos, eh, no puede haber meditación en el autoengaño, porque de hecho parte de la meditación es ver lo que es, estar en contacto directo con lo que es verdad, lo que es efectivo, no con las ilusiones de la mente, no con las creencias de la mente, sino con lo factual, lo real, lo que es. Tengo 70 años, eso es lo que es. Estoy en contacto directo con eso. Tengo problemas económicos, eso es lo que es. No querer auto convencerse de que eso no es así o justificar, no. La percepción de lo que es implica que es como una especie de estado de comunión directa con los hechos, con la realidad, con lo que es efectivo, con lo que es verdad. Una comunión directa implica que no hay, no es una relación conceptual o una justificación intelectual. Eso puede venir, la intelectualidad puede venir después de que uno está en comunión directa con eso. Ahí uno después puede explicar, pero antes de estar en comunión directa con la realidad, las explicaciones sobran porque en realidad son más bien justificaciones de mis creencias, justificaciones de mis apegos intelectuales, emocionales, de mi estructura de personalidad autocentrada. Entonces ese es autoengaño. La actividad del pensamiento es un autoengaño en sí. Vivimos un mundo paralelo a la realidad, un mundo que hemos creado nosotros que no está basado en la realidad. Piensen ustedes que esto lo hemos hablado, pero vivimos de una manera como que no fuéramos a morir nunca. O sea, estamos instalados en la vida material como si no fuéramos a morir nunca. O que no nos preocupa el hecho de que morir puede tener un significado eh, existencial o espiritual. No es, podemos encarar el problema de la muerte de una manera doctrinal, ideológica, conceptual, religiosa o creencias, pero el hecho es que física, biológicamente uno morirá, el cerebro morirá, y no vemos ese hecho para entrar en contacto con su significación, que podría tener una significación importante, que de cierta manera la muerte es el fin de lo conocido, ¿verdad? El fin de la estructura del pensamiento. Por lo tanto, podría ser eventualmente el nacimiento de algo nuevo. Pero bueno, no entremos en eso. El hecho es que no nos ocupamos del problema de la muerte, preferimos evadirlo, autoengañarnos y continuar viviendo en una estructura psicológica, social, cultural, donde ese problema está ausente. O sea, hay un autoengaño ahí.
como millones de autoengaños que en realidad la actividad misma del pensar es un autoengaño, de múltiples formas. Entonces Krishnamurti plantea ahí en este pensamiento que mientras haya ese autoengaño y otros modos de autoengaño, no va a haber cero posibilidad de meditación. Vamos a proyectar el pensamiento que es un poco más largo. Dice, la meditación implica una mente tan asombrosamente clara que toda forma de autoengaño se extingue. ¿Ah? Uno puede engañarse infinitamente y por lo general la llamada meditación es una forma de autohipnosis, de tener visiones según el propio condicionamiento. Así de simple, si usted es cristiano, verá a Cristo. Si es hindú, verá a Krishna o a cualquier otro de sus innumerables dioses. Pero la meditación no es ninguna de estas cosas. Es la inmovilidad absoluta de la mente, la quietud absoluta del cerebro. ¿Qué quiere decir aparentemente Krishnamurti? ¿Qué es lo que es esa inmovilidad, esa quietud cerebral? Que en la meditación se termina lo conocido, esa interpretación parcial, fragmentaria, egocéntrica del cerebro y de la mente se termina. Entonces ahí, al terminarse esa perturbación, la meditación surge como un estado integrado, un estado no condicionado o un estado intemporal. Así que la meditación no es una actividad egocéntrica y no es una actividad repetitiva desde la memoria, condicionada. Requiere una mente quieta, no interpretativa, sino que entra en contacto directo con la realidad. Está atenta. En realidad eso es un estado de atención absoluto. Cuando se está en un estado de atención intenso, hay quietud. No estamos distraídos mirando otra cosa. No, se está presente ahí con la totalidad de la energía. Sigamos, dice, los cimientos de la meditación tienen que asentarse en la vida diaria, en la forma de comportarse, en lo que se piensa. Uno no puede ser violento y meditar. Eso no tiene sentido. O sea, la meditación va en una dirección que es un estado integrado, unitario, un estado intemporal hacia un estado de unidad, hacia la superación de la yoidad personal, digamos, en esa dirección va. No la violencia, el egoísmo, ¿cierto? Todo lo contrario. Entonces ahí hay, la meditación implica todo en la vida, o sea, el modo en que uno habla, lo que dice, cómo lo dice, cómo se relaciona. O sea, hay un vivir recto, un vivir correcto, sin causar sufrimiento a los demás. Por eso Krishnamurti dice, uno no puede ser violento y después meditar y eso, ¿no? Porque todo debe ir en la misma dirección. Dice,
Si psicológicamente existe cualquier clase de temor, entonces obviamente la meditación es una evasión. Esto es súper interesante porque parte de la meditación es el conocimiento propio, es justamente que se clarifiquen en uno los temores, apegos, deseos, contradicciones, en el autoconocimiento, en la vida de relación. Por supuesto que esto no es fácil, pero es así. Parte de la meditación es el autoconocimiento. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que justamente los profundos temores, insuficiencias, sufrimiento, hacen de que con la meditación hagamos otra evasión, otro autoengaño. Convirtamos cualquier cosa en una otra actividad para evadir nuestros problemas. Por eso que Krishnamurti es muy cuidadoso con esto, porque la mente humana es caldo de cultivo de autoengaño, de mentirse a sí mismo, de mentir a los demás, de toda esa actividad compleja que es la mente, ¿no es cierto? Por eso que ver lo que es estar, la atención es tan importante. Para la quietud y completo silencio de la mente se requiere una disciplina extraordinaria, no la disciplina de la represión. Introducir represiones en la mente no nos va a ayudar, pero sí hay un modo de disciplina. ¿Ah? La represión del conformismo, así como resignarse, o el acatamiento de cierta autoridad. No ese tipo de disciplina, sino esa disciplina o aprendizaje que tiene lugar a lo largo del día referente a todo movimiento del pensamiento. O sea, hay un vivir, una especie de un modo de vida, de atención, de observación, de aprendizaje, que es un modo de vida, es una disciplina, es un modo de vivir, de autoconocimiento, de percepción, que tiene que estar presente todo el tiempo, durante la vida, durante el día. Y es una disciplina. Bueno, disciplina viene de aprendizaje, de la capacidad de aprender. La mente entonces posee una cualidad religiosa de unidad. Eso es interesante. ¿Qué significa eso? Una cualidad religiosa. Y la mente está inclinada hacia abandonando lo condicionado y lo fragmentario, lo egocéntrico, y se está inclinando hacia lo unitario, hacia lo no condicionado, hacia un estado integrado. Es una cualidad religiosa hacia lo que es unitario, que es lo espiritual. Por eso que la meditación es una actividad espiritual, digamos, no personal. A partir de ahí puede darse la acción que no es contradictoria. Bueno, con esas condiciones, o sea, la disciplina de la autopercepción, de la observación de lo que es, con esa cualidad religiosa de lo unitario, de lo integrado, con ese estado de apertura, de percepción interior, de autotransformación,
nuestro vivir sería completamente diferente, porque ya no habrían, digamos, esos autoengaños, contradicciones tan propios de nuestra vida cotidiana. Entonces, un modo de vivir completamente distinto a lo que uno está acostumbrado en la vida. También Krishnamurti dice, los cimientos de la meditación tienen que asentarse en la vida diaria, en la forma de comportarse. Entonces es importante, o sea, no. La vida espiritual, la meditación, lo superior, te implica un modo de vivir eh, orientado hacia la ética, orientado hacia lo bueno, hacia lo correcto, hacia aquellos estados superiores de conciencia que son de carácter universal, que buscan el beneficio espiritual de la humanidad, no el daño o la fragmentación, la división de la humanidad, sino la unidad, lo unitario, lo que aquí Krishnamurti llama cualidad religiosa de la mente, ¿cierto? Pero aparentemente todo ello implica superar todas esas estructuras de autoengaño, eh, convencerse a sí mismo de cosas que no son reales. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien. Si se dan las condiciones, nos encontramos en el próximo podcast. Y si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte al canal.